Bien, buenas tardes con todos ustedes. Estamos transmitiendo aquí desde la Plaza Mayor de Ayacucho, mostrándoles un poquito del atractivo que tiene esta plaza principal, aprovechando las fiestas de Navidad y esperando pues ya la llegada del Año Nuevo. Son días todavía que parecieran fuesen feriado. Las personas se están postrando sobre la Plaza Mayor, disfrutando con los niños, sobre todo los que disfrutan este ambiente de navideño y de pues espera de recibir un año nuevo. Saludos a todos aquellos que se están conectando desde diversas partes de nuestro querido Ayacucho, como también del rico Perú, y aquellas personas que están sobre todo en el extranjero. Así es que aquí les estamos mostrando un poquito de la Plaza Mayor de Ayacucho, y ya con los preparativos listos para recibir este año nuevo 2019. Y estamos aquí desde nuestra yacta Ayacucho, desde este pedacito de la sierra central de nuestro amado y querido Perú. Así es que saludos a todos los que se están conectando, a aquellas personas que muy a la distancia o que de pronto son años que no retornan por Ayacucho, y acá les estamos mostrando un poquito de este pedacito de Ayacucho, nuestra Plaza Mayor de Ayacucho. Y al fondo, en la parte media, pueden visualizar el nacimiento, que es la réplica de un retablo ayacuchano, un nacimiento andino. Las personas están apostadas ahí, aprovechando las fotos y demás para el recuerdo. Así es que pues a la espera de recibir el año nuevo, quedan solo pocos días. De hecho, hemos recibido en esta Plaza Mayor la Navidad, hemos hecho la transmisión también, y bueno, saludos a todas las personas que se están conectando. Saludos para José María Sanes Falconi, que nos manda saludos desde Lima. Así es que pues estamos aquí mostrándoles un poquito de los pocos días que se viene, avecina ya el año nuevo. Así es que pues un fuerte abrazo a todos aquellos que están conectados y de pronto quieran visitar un momentito la Plaza Mayor de Ayacucho a tomarse unas fotos, a hacer el paseo con la familia. Josefina Estela Pérez manda saludos a Ayacucho, nos manda saludos desde Turín, desde Italia. Un fuerte abrazo a la distancia. Vamos a mostrarles un poquito también de nuestra Basílica Catedral de Ayacucho. Parece que va a llover, ahí al fondo podemos divisar parte del cerro Campanayo, parece que se viene la lluvia. Así es que así transcurre el tiempo a la espera de pues del año nuevo. Quedan pocos días nada más, y pues desde esta Plaza Mayor estuvimos transmitiendo la Navidad, recibimos aquí de hecho la Navidad. Y ahí al fondo, ahí en la parte baja, van a poder apreciar el retablo ayacuchano, y ahí está pues yace el nacimiento que ha realizado la Municipalidad Provincial de Huamanga, y muchos están apostados ahí aprovechando este momento.
que seguimos por aquí y pues mandando saludos a todos los que están conectados desde diversas partes de nuestro Ayacucho, de nuestro querido Perú, y aquellas personas que están en el extranjero, sobre todo aquellos que aún no retornan a pesar de los años. Aide Ayala, por ejemplo, nos manda saludos desde la selva de Satipo, Junín. Un fuerte abrazo a todas las personas que pues están por allá disfrutando también estos días de fiestas, de recibir un nuevo año. Va cayendo ya la tarde, avecina la noche y ya se puede apreciar el colorido de las luces navideñas, el adorno que han ido realizando diversas instituciones aquí en la Plaza Mayor de Ayacucho. Un atractivo especial de estas fiestas de fin de año que conjugan con la arquitectura muy especial que tiene esta Plaza Mayor de Ayacucho, ¿no? Angélica Ramírez manda saludos desde Lima. Gladys Pérez Mesa nos menciona que hasta el día de ayer ha gozado de la calidez de nuestra bella Huamanga señorial. María Teresa Ramírez, por ejemplo, nos indica que también pues nos manda unos saludos muy fraternos, muy cariñosos y nos desea un feliz año nuevo. Así es que, bueno, ¿cuáles son los preparativos que tienen ustedes para Año Nuevo? ¿Qué están realizando? ¿Qué tienen planeado realizar de pronto? Josefina Estela manda saludos fraternos para todos los ayacuchanos y deseándonos, bueno, la feliz Navidad, el próspero Año Nuevo. Nos manda saludos desde Turín, Italia. Esperamos visitarlos pronto por allá también. Esperamos visitarlos pronto por Italia. Más que pronto, va a ser una buena noticia. Así es que vamos a listar pan chapla, el queso ayacuchano, vamos a llevar por esas tierras. Joanes Olivares menciona: mi querida Huamanga, muy pronto volveré. Feliz año nuevo a todos mis paisanos. Un feliz año nuevo a la distancia, Johannes. Y ahí pueden apreciar esa belleza de los balcones que tenemos en la Plaza Mayor de Ayacucho, que conjuga, como les mencionaba, con el atractivo geográfico, incluso de la sierra de nuestro Perú, de nuestro Ayacucho, al fondo el Cerro Campanayo, y pueden divisar que incluso está nublado y que es muy probable que esta noche va a llover. Así les vamos mostrando poco a poco cómo se va apreciando la Plaza Mayor de Ayacucho a medida que va cayendo la noche, y pues se puede apreciar de mejor manera la belleza de las
luces navideñas. Muchos acostumbran a realizar algún tipo de, ¿cómo les decimos? Actos, algunas costumbres que tienen para recibir el año nuevo, algunos las 12 uvas, algunos por aquí alistan las maletas porque quieren viajar todo el 2019, muchos otros prefieren disfrutar en familia, en casa, recibir el año nuevo. Así es que esperamos sus comentarios de ustedes. ¿Cómo esperan este año nuevo? Que quedan solo pocos días. A ver, esperamos sus comentarios. Josefina dice: visítanos trayéndonos el pan chapla y nuestras hermosas guaguas. Te esperamos en Turín. Listo. Josefina, pierde cuidado que en enero estamos por allá. Así es que no descuides el contacto con nosotros, por favor. Carmen Soriano nos dice: mi añorada Huamanga, ciudad que me vio nacer, Dios bendiga a toda su gente. Saludos desde Cajamarca. Tenemos muy gratos recuerdos de Cajamarca, ya años que no lo visitamos. Será motivo de volver a viajar. Juan Ochoa Gutiérrez nos dice: Ayacucho, te quiero mucho. A ver, saludos a mis paisanos huamanguinos desde Santiago de Chile. Ya estaré pronto y un feliz año nuevo. Juan Ochoa, feliz año nuevo. Y esperamos verte muy pronto por aquí. María Teresa Quintana también nos manda saludos por año nuevo. De igual modo, Leslie Gerí dice: mi hermosa Huamanga y su bella plaza, saludos desde Chincha, bendiciones, tremendo calor que hace por allá. Un fuerte abrazo a todos los ayacuchanos que están distribuidos en diversas partes de nuestro rico Perú y que también desde luego están haciendo patria en el extranjero. Así es que a todas aquellas personas que están fuera de Ayacucho, no duden en compartir el material, el contenido que vamos realizando constantemente. Compártanlo a amigos y que de esta manera sepan la riqueza cultural que tiene Ayacucho, y de esta manera también ustedes se conviertan en embajadores de la riqueza cultural que posee Ayacucho. Muéstrenlo a más personas, compártanlo, de esa manera así se enteren de la belleza que tiene esta ciudad, este departamento Ayacucho en la Sierra del Perú, no solamente por el atractivo turístico, cultural, arquitectónico, histórico, por todo lo que ha generado Ayacucho, incluso en la historia, ¿no? Que ha generado un cambio incluso mundial, esto posterior a la batalla de Ayacucho. José Luis Espino Visconte, a ver, nos dice: feliz año nuevo para nosotros y para toda la linda gente huamanguina en general, que este 2019 sea muy fructífero para todos. Dios mediante, en marzo estaremos de vacaciones en Ayacucho para gozar de los carnavales. Claro que sí, así es que no se olviden que pues avecina las fiestas más importantes en Ayacucho, que son los carnavales, y luego la Semana Santa, comparado con incluso con Sevilla, España.
Bien, así va pasando el tiempo aquí en la Plaza Mayor de Ayacucho. Estamos dando un vistazo completo Amador Barbarán menciona: mi querida tierra Huamanga, donde estudié en la gran unidad escolar Mariscal Cáceres. Saludos mis paisanos huamanguinos desde el primer puerto del Callao. Chimpún, Callao, señores. Un fuerte abrazo, Amador. Abraham Fonseca también nos manda saludos desde Puno. Montes Coco también nos dice que ya llega para Año Nuevo a nuestra bella ciudad de Huamanga. Y pues aquí tenemos una mejor vista de esta plaza principal, Plaza Mayor de Ayacucho, conocida también como el Parque Sucre, ¿no? Esto a partir del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho. O también se le mencionaba la Plaza de Armas. Anandía Solís también nos manda saludos por Año Nuevo. Así es que parece que se viene la lluvia, señores, parece que se viene la lluvia. Acá ya hay un ventarroncito incluso. Teodosio Gallo nos menciona: ya llego para Año Nuevo. Que te esperamos aquí, Teodosio. Wilmer López nos manda saludos desde Chachapoyas. Henry Romero Rojas nos menciona: qué hermosa plaza ayacuchana. Sí, tiene un detalle bastante interesante. Parte de la colonia y parte de la república incluso. César Noa: ¿desde dónde están haciendo la toma? Bueno, hemos aprovechado pues mostrarle esta vista desde el balcón municipal, portal municipal. Henry Romero Rojas: que llueva, nos menciona. Sí, sería muy bueno. Lucha Maldonado Ochoa menciona: saludos a todo Ayacucho corazón, soy pajardino, guayino, extraño mi tierra Ayacucho, feliz año nuevo desde la tierra de las manzanas, Cañete. Fuerte abrazo a la distancia a todas las personas que están en Cañete. Tenemos un ventarroncito fuerte por aquí. Parece que no va a llover, porque si tenemos ventarrón eso significa que lo está llevando para otro lado. Así es que complicadito de que llueva por aquí. Rupsi Enmapa dice: qué hermoso mi Huamanga, abrazos a mi gente. Como Wilman Loaiza Pérez, que también manda saludos desde el Brain y Chari. Saludos para mi querida Huamanga, nos menciona. Muchos están aprovechando todavía a realizar las compras de Año Nuevo. Y pues se nota entre las personas que estamos visualizando aquí por la Plaza Mayor de Ayacucho. Henry Romero Rojas manda saludos desde Nazca. Dice que
extraña mucho su tierra, su llacta, Ayacucho. Así transcurren las horas, el tiempo, las personas disfrutando de este bonito espacio en la Plaza Mayor de Ayacucho, entre luces navideñas, entre la compañía de la familia, de los amigos, de pronto de la enamorada, o incluso solo. O incluso solo. Hemos visto a turistas que también se han apostado por la Plaza Mayor a disfrutar de este paisaje que pues pueden visualizar ustedes. Marlene Rosado nos menciona: no puedo viajar, no saben cuánto extraño mi tierra donde Dios me dio la vida. Y a mucho orgullo, ¿verdad? A mucho orgullo. José Palacio Rental manda saludos desde Chincha. Ya vendrá para Semana Santa, nos menciona. Así es que te esperamos aquí, amigo. Una de las fiestas más grandes en Sudamérica, la Semana Santa en Ayacucho. Summer Garibay manda saludos desde Puquio, querido. Extraña, nos menciona su puca picante y el muyuchi. Qué delicia. No hablemos de comida, por favor, porque es nuestra mayor debilidad. Aprovechando hacerse las fotos ahí en el nacimiento andino en el centro, lo pueden apreciar, en especie de un retablo ayacuchano. Alicia Maldonado dice: mi tierra hermosa Ayacucho, te quiero mucho. Como también Neta Fernán Andía nos manda saludos desde Madrid. A la familia Fernández manda estos saludos. Y Alicia Maldonado también mandaba saludos desde la ciudad de Los Reyes, Lima, la capital. Y mientras va oscureciendo, también les vamos mostrando esta imagen del campanario y pues de la fachada de la Basílica Catedral de Ayacucho. Lourdes Aroni y Aurimucha nos dice: feliz año a todos los ayacuchanos. Se ve muy iluminada la plaza, sí, está muy bonita, muy simpática. Javier Rojas nos manda saludos desde Tacna, amigos de Huamanga. Pronto estaré por ahí, me encanta su gente, menos la semana arranca. Dice, bueno, es cuestión de cada uno, ¿no? Cómo quiera llevar su Semana Santa. Así es que, bueno, hay libertad por ahí, por decirlo. Pero, pues vengan a disfrutar de la Semana Santa. Mario Antonio Mesa manda saludos desde Pisco. Pues ustedes aquí están teniendo una vista impresionante de parte de la Plaza Mayor de Ayacucho, entre esos cerros, Campanayo y Llanaorjo, si no nos equivocamos, y pues también ahí con un cielo que invita a la lluvia. Britney manda saludos también
Menciona que nostalgia extrañar mi Ayacucho querido a tantas millas de distancia. Espero poder ir pronto. Britney, te están extrañando bastante ahí en tu barrio de Libertad, en Emay, así es que ya date un espacio de tiempo. María Fernanda Yerén nos menciona qué bonita está la ciudad de Ayacucho. Sí, se ve muy bonita. A medida que va anocheciendo, con mayor razón todavía. Y nos quedamos con esta vista de la Basílica Catedral de Ayacucho y el fondo del Cerro Campanayo. Cedric Sebastián nos manda saludos de la incontrastable ciudad de Huancayo. Rocío Guamán nos dice: prontito estaré en mi Ayacucho querido. Feliz año nuevo a todos mis queridos hermanos ayacuchanos. Aquí ya estamos listos. Nos quedan pocos días a la espera de el año nuevo. Está lloviendo por Ayacucho, nos menciona Mario. A ver, no, bueno, hemos tenido un par de días que ha habido lluvia, pero bueno, es temporada de lluvias también, ¿no? Es normal por aquí. Diana Cerda Cisneros nos menciona: hermosa mi Ayacucho querido, saludos, un fuerte abrazo a la distancia. Como igual Arnold Guillén también nos manda saludos y menciona qué linda tierra de Ayacucho, ¿no? Paul Sevilla dice: qué hermoso es el Perú, mucha historia que apreciar. Sí, sin duda. Uno tendría que pasarse, creo, la vida entre libros, entre viajes, y de esa manera ir conociendo más sobre el legado cultural que tenemos sobre nuestro Perú. María Gómez Santi nos dice: linda imagen de Ayacucho. Diana Cerda nos manda saludos desde Arequipa. Fuerte abrazo a la distancia hasta Arequipa. Así es que ya saben, alistar maletas para los carnavales, para la Semana Santa que ya avecina. Valentina nos menciona, dice que un saludo para Marisa. Estoy en nuestra hermosa tierra Huamanga. Diana Cerda: no tienes que extrañar mucho, te tienes que animar a venir. Ya alista los pasajes, las maletas, que aquí en Ayacucho te esperamos. Dayana Castillo nos dice: qué hermosa ciudad. Manda saludos desde Arequipa. Y Edison Meneses nos menciona Ayacucho, cuna de la libertad americana. Así es. Aquí desde Ayacucho, pues es desde donde empieza una gran parte de la historia, por qué no decirlo, de la América del Sur incluso. Así es que pues nosotros les invocamos a ustedes que se conviertan en embajadores de la riqueza cultural que tiene Ayacucho. Compartan este material a amigos, a familiares, y de esa manera pues conozcan esta tierra bendita, la llamamos incluso, en la sierra central del Perú, y puedan visitarla y les va a mostrar de hecho todos los atractivos que tiene: turístico, gastronómico, cultural, artístico, ni qué decir de la música ayacuchana. Es increíble. Yeka de la Cruz nos indica: saludos para toda mi familia, para mi querida Huamanga. Y pues también no olvidar a los que viven en el barrio de Santa Ana. Eso es lo que nos menciona Rocío Guamán. Como Juvenal Santos también aprovecha el momento en decir saludos para Huancavelica, que bella ciudad, Ayacucho.
Un fuerte abrazo para todos nuestros amigos en Huancavelica. Hace años también que no vamos por Huancavelica, ya tocará visitarlo. Mario Antonio Mesa nos pide que demos un saludo especial para su amiga Marilyn Monroy. César Gutiérrez Guauya dice: Ayacucho vive, canta, saludos para Quinoa, Huancapi, Huantabuzi, lo máximo. Y miren cómo va cayendo la noche aquí en Ayacucho, la Plaza Mayor. Nada, vamos a mostrarles otra toma de pronto. Ahí está. Ahí tenemos nuestra Plaza Mayor de Ayacucho. Y si ustedes pueden divisar ahí al frente, al fondo, como si fuese una estrellita, es la Cruz de la Paz, que está en el cerro de La Picota. Ahora sí se puede aprovechar y apreciar la belleza arquitectónica que conjuga con las luces de temporada de fin de año aquí en la Plaza Mayor de Ayacucho. José Zulca Santa Cruz nos indica: qué lindo es Huamanga, mi tierra natal. Saludos desde Pittsburgh en Estados Unidos. Y les vamos mostrando todo el detalle de la Plaza Mayor de Ayacucho. Antonio Enciso manda saludos a la gente del Parque Repro, debe ser, imaginamos, del Parque Repro. Es increíble, es impecable la imagen que tenemos del anochecer aquí en Ayacucho, con esta vista bastante especial de la Plaza Mayor de Ayacucho. Es increíble, definitivamente no tiene precio. Oswaldo Reyes de la Cruz dice: saludo para Mama Mercedes en el barrio gastronómico de Conchopata. Se come rico el cuy, el mondongo, la puca picante, lo máximo. Bueno, señores, así es que están ustedes invitados a visitar nuestro Ayacucho. Los esperamos muy pronto. Sigan las transmisiones que estamos realizando constantemente, y pues estamos viéndonos en una próxima transmisión. Nos despedimos, así es que no se olviden, compartan el material que vamos realizando constantemente, compártanlos a los amigos, a los familiares, y de esa manera colaborar con este proyecto que estamos realizando. Ya son 3 años de dar a conocer más sobre la riqueza cultural que posee nuestro Ayacucho. Así es que conviértanse en embajadores de la riqueza cultural que tiene Ayacucho. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde la Plaza Mayor de Ayacucho, y nos vemos en una próxima transmisión. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Tupanan Chincama.